Amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Diálogos Humanistas. Feliz año, feliz inicio del 2024. Estamos muy contentos de iniciar el año pisando fuerte. Tenemos unos invitados el día de hoy que de verdad estoy sorprendido y honrado de que estén en nuestro canal. La verdad es que son unas personas que han contribuido de manera muy significativa al desarrollo de la identidad en nuestro país, pero también han hecho algo súper valioso: preservar nuestra querida historia y transformarla. Desde una perspectiva muy humana, vamos a conocer el día de hoy, en su canal Diálogos Humanistas, a dos personajes que se han dedicado a, de verdad, a rescatar y a cultivar lo que es la verdadera historia mexicana. Quiero dar la bienvenida a la licenciada Doris Marín y al profesor Francisco Mendoza, que son los creadores del programa de radio que seguramente ustedes ya han escuchado, que se llama La Verdadera Historia de México, un programa con más de 490 cápsulas ya al aire y que tiene pues todo un recorrido por la historia de nuestro país. Les quiero dar la bienvenida, bienvenidos a Diálogos Humanistas, gracias por acompañarnos. Qué inicio tan fuerte de año con estas personalidades, caray. Bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias, Norberto. De verdad que para nosotros también es un gusto que nos hayas invitado. Y empezamos muy bien este 2024. 2024, con el pie derecho. Nosotros iniciamos desde el primer día del año, ¿verdad? Con conferencias, afortunadamente. Y pues gracias por permitirnos estar aquí en tu canal. Sí, gracias por la invitación. Es un placer y más que nada saludarte, Norberto, agradecerte tus comentarios, pero saludar a toda tu audiencia. De veras, reciban un saludo de veras, de corazón, de aquí de la Ciudad de México, de nuestro querido México, de nuestra querida América, ¿sí? Para todos nuestros amigos que nos están escuchando, de veras, un gran saludo. Y efectivamente, saludos a todas las personas que nos siguen en el canal, saludos a todas las personas que nos ven en México, por supuesto, pero también en todas las personas que también nos ven en Estados Unidos, en Guatemala, que nos ven en España, que nos ven en Canadá, y también saludos a las personas que nos ven en toda Latinoamérica y que pues dejan sus comentarios. Estamos muy contentos de seguir creciendo aquí en Diálogos Humanistas. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de algo bien interesante. Hoy vamos a hablar de cómo se puede tener un vínculo muy interesante entre la historia, la identidad y el bienestar. Vamos a ir descubriendo cómo la historia sí juega un papel muy importante en nuestro bienestar. Y bueno, pues por eso es que contamos con estas personalidades el día de hoy. Antes de embarcarnos directamente en este viaje, ¿no?, histórico, a mí me gustaría empezar justamente por hacerles la primera pregunta, que es como la de cajón, ¿verdad? Y creo que todos queremos saber en el canal, ¿cómo ustedes llegaron a pues, a hacer un programa tan interesante sobre la historia de México? ¿Cuál fue la trayectoria y dónde inició todo? Ahí sí, yo le cedo la palabra a la responsable, que es la licenciada Doris. Ella es la de la idea original de todo esto. No nos imaginábamos el alcance que esto iba a tener, pero es la licenciada directamente. Ahora sí que cualquier problema con ella directamente. Sí. Mira, lo que pasa es que, bueno, yo soy muy inquieta, y en ese entonces, que fue en el 2012, yo tenía un amigo que tenía un programa, creo que era por Sky o algo así, Escape, no me acuerdo bien. El chiste es que era un programa, pero nada más lo escuchaban 2 personas, 3, y yo decía, ay, es que a mí me gustaría tener un programa de radio. Y de ahí se me ocurrió, dije, es que si él lo puede hacer, ¿por qué yo no? ¿Sí? Entonces, de ahí ya me surgió buscar un lugar, en unas plataformas, en internet, y de repente pues ya me encuentro con la plataforma en la que estamos. Ya tenía el canal y de repente, ¿y ahora de qué vamos a hablar, no? Entonces, pues yo, en algunas pláticas con el profesor y con algunos amigos,
Él por lo regular, más o menos en época de fiestas patrias, hablaba de personajes históricos poco conocidos. Entonces ahí fue donde me surgió la idea, dije, pues es que cuando él habla y estamos en alguna reunión, la gente que lo escucha queda así como que entusiasmada, están bien fascinados con lo que él habla. Dije, pues ¿por qué no hablar de historia de México? Entonces ya le propuse al profesor, entonces fue cuando dijo, sí, acepto. Y pues desde ahí comenzamos y hasta entonces, ¿no? Hasta ahorita, desde el 2012. El hablar de identidad sí tiene un impacto positivo en nuestra identidad como mexicanas y mexicanos, pero también en nuestra salud emocional y mental. ¿A ustedes les ha pasado lo mismo cuando están hablando de personajes históricos? Sí, definitivamente sí. Aunque estamos inmersos en la historia, sobre todo yo estoy inmerso en la historia, pudiéramos decir, no hay nada nuevo bajo el sol. No, sí hay muchas cosas nuevas. Por ejemplo, cuando nuestros amigos que nos escuchan nos piden una serie nueva, un tema nuevo, pues yo me vuelvo a meter a los libros, estoy buscando material, bibliografía, etcétera, y sigo descubriendo. O sea, no he parado de descubrir personajes, historias, sucesos, y sí motiva. Es más, yo he estado, hace poquito, tiene poco que nos invitaron a Palacio de Minería a dar una conferencia, hablé sobre la intervención norteamericana de 1914, y había un personaje ahí que sí, yo lo había escuchado, Elisa Grisen, maestra, y empecé a leer lo que ella había hecho ya detalladamente, y cuando estaba yo en plena conferencia y platicándoles lo que había hecho esta mujer por defender a nuestro territorio como maestra, de meterse en la dirección de la escuela, sacar la bandera, ¿sí? Y encabezar a los niños de 5º año, a su grupo, y ponerse enfrente de un ejército, se me rompió la voz. O sea, al estarlo platicando, la emoción hizo que se me quebrara la voz. Y me acuerdo que hice yo un silencio, de pronto no me atrevía pues a llorar ahí delante de la gente, pero yo me sigo emocionando y sigue brotándome muchas cosas de cada suceso que voy conociendo, porque la historia de México es tan grande que no acabamos de conocerla. Entonces sí nos sucede también a nosotros. Y de hecho, si tú has escuchado algunas veces en los programas, somos personas que nos dedicamos también al teatro. Entonces, una de nuestros métodos es el que el personaje lo tienes que sentir. ¿Para qué? Para proyectarlo, ¿no? Y así también el público lo sienta. Entonces yo creo que es una de las habilidades que tiene el profesor, de sentir, de imaginar, de recrear y hacer sentir lo mismo, ¿no? Pero bueno, es una de las cualidades del profesor. Entonces eso emociona. Y nos han dicho, por ejemplo, en algunas conferencias, cuando el profesor se emociona y casi quiere llorar, profesor, no lo sé, reprima, usted sáquelo, ¿no? Porque a veces sí llegamos a emocionarnos tanto. Sí, y recuerdo rápidamente, lo comento, esta es la posición que tenemos la licenciada Doris y yo cuando estamos transmitiendo. Entonces, estaba yo platicando sobre Margarita Maza de Juárez, un personaje poco conocido. Si nosotros le damos al buscador de internet, al Google, le decimos Carlota o Emperatriz Carlota, te aparece una lista infinita de publicaciones, libros, historias, películas, etcétera, donde se habla de Carlota. Le das a Margarita Maza y te aparecen 2 títulos, ¿no? O 3 títulos. O sea, hay muy poco escrito sobre Margarita, entonces me puse a estudiar y me acuerdo que estaba yo transmitiendo y empiezo a platicar lo que fue el reencuentro de Margarita Maza cuando regresa a México después de estar pues exiliada por su seguridad, y la recibe el presidente Juárez aquí cerca de Puebla, y yo narro cómo llega ella y va en un carruaje y detrás va otro carruaje con los ataúdes de sus hijos,
¿sí? Que murieron allá en Estados Unidos. Uno de ellos muere de frío, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estoy narrando la emoción con la que se encuentra Benito con Margarita, etcétera, y cuando volteo, veo a la licenciada y la veo llorando, ¿sí? La veo llorando y ahí me doy cuenta que ella estaba conmovida de esa historia, pero hemos tenido contacto con más amigos que nos escuchan y nos han dicho que se acuerdan de ese programa, que también mucha gente lloró en ese programa, de imaginarse una escena tan difícil, porque, bueno, sí era el presidente y lo que sea, pero son seres humanos por completo, y ver llegar a tu esposa después de tantos años y en un carrejo atrás los ataúdes de tus hijos, caray, qué imagen, ¿no? Entonces, sí, lo vivimos igual, lo vivimos intensamente. Oigan, pues qué bello, ¿no? Qué bello, es toda una serie de emociones y de sentimientos que mientras vamos conociendo más, como bien dicen, a estos personajes que son seres humanos y que fueron reales y que son parte de nuestra historia, pues vamos valorando muchísimo todo lo que significa ser justamente, pues mexicano. ¿Han encontrado que hay algún tema que es un tanto difícil hablar del lado histórico del país? ¿Hay algo como que digan, híjole, esto no me gusta hablarlo tanto, pero pues tengo el compromiso de hablar de la historia tal cual, ¿no? De hecho, perdón, profesor, pero creo que uno de los temas que ha sido un tanto difícil es la intervención norteamericana. Al profesor no, así como que siempre ha comentado, ¿no? Que se le hace difícil y que no le ha gustado. ¿Por qué? Porque hace coraje, ¿no? Por todo lo que sucedió. Entonces es una de las épocas un tanto difíciles, las intervenciones, ¿no? Que ha sufrido nuestro país. Sí, y otro tema es precisamente el que estamos ahorita desarrollando, que está a punto de terminar, que es el virreinato de la Nueva España. Y no solo soy yo, o sea, son muchos historiadores que nos brincamos esa parte, o sea, llegamos a la conquista, nos duele la conquista y de ahí nos brincamos hasta la independencia. Entonces es poco estudiado el virreinato en México, los 300 años, y hemos encontrado cosas fabulosas, de veras personajes impresionantes durante el virreinato que también nos dan identidad como mexicanos. Cuando hemos estado platicando, la semana pasada, por ejemplo, platicamos de los pintores, ¿sí? De Cabrera, de Villalpando, etcétera, y que son nuestros. Está bien, era el virreinato, pero son nuestros. Es gente que nació aquí, es gente, incluso algunos mulatos, ¿sí? De características naturales, indígenas, y bueno, hay mucho que presumir del virreinato, y ahora yo me he metido más en ese estudio, ¿sí? Y otro tema, como decía la licenciada, difícil es lo que fue la intervención norteamericana del 46-48, es un tema muy difícil. No me gusta mucho el tema, pero me he metido por lo mismo bastante. ¿Y qué crees? Que he encontrado datos impresionantes, y un dato cuando ya me han pedido varias conferencias sobre el tema, y a lo mejor aquí ya va una carga personal en todo esto, cuando les digo, es la guerra que más muertos en proporción le ha costado a los Estados Unidos, ¿sí? O sea, en proporción, obviamente no eran tantos como cuando la Segunda Guerra Mundial o Vietnam, pero en proporción es la guerra que más muertos le ha costado a los norteamericanos, de cómo se defendió el mexicano. Y a veces pensamos que fue tan fácil. No fue fácil. Para los americanos tampoco fue fácil. Y después tendrían ellos una guerra de secesión como consecuencia, ¿sí? de la intervención aquí, donde ellos tuvieron decenas y decenas de miles de muertos. O sea que tuvo consecuencias esta guerra. Entonces, cuando vamos entendiendo todo ese proceso, como que nos calmamos un poquito, pero de todos modos no dejamos de sentir, pues sí, esa parte de coraje o de frustración. Creo que hablar de la historia de México, de nuestro país, también nos lleva a conocer una perspectiva mucho más amplia de quién es el mexicano, ¿no? En su espectro emocional, cómo ve o cómo construye
sus valores, cómo construye sus fortalezas, cuáles pueden incluso ser sus debilidades o esos temas espinosos, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Dentro de todo el conocimiento y toda la experiencia que ustedes tienen hablando de estos temas, ¿cuál creen que podría ser como ese mapeo, ¿no? Emocional del mexicano? ¿Cómo, de qué se constituye emocionalmente el mexicano históricamente? Es muy interesante la pregunta, puesto que la construcción nos ha llevado mucho tiempo. Realmente nos ha llevado mucho tiempo, nos ha llevado 500 años construir esta nación. Es cierto, nacimos como nación hace 200 años, ya como una república independiente. Hemos tenido varias intervenciones, pero día con día estamos construyendo esta nación. Y esta nación sigue creciendo. El mexicano tiene, me atrevo a hablar así porque soy psicólogo, ¿sí? Entonces me atrevo a mencionarlo así. El mexicano tiene una capacidad enorme de reconstruir. El mexicano reconstruye. Quizá el mexicano no se proyecta tanto. Tenemos límites que la historia nos enseña por qué tenemos esos límites, pero el mexicano se reconstruye y yo pongo ejemplos. Aunque no tocamos en un radio el México contemporáneo, pero hay ejemplos en el México contemporáneo. No sé si ahí te tocó, a tu familia le tocó el sismo de 85, que fue tremendo el terremoto, la verdad, tremendo. Y la verdad es real. El gobierno se vio rebasado por la gente se organizó, la gente se movilizó, la gente levantó escombros, rescató cadáveres, rescató heridos. El mismo pueblo, cuando quizá otras personas se hubieran quedado impávidas, el mexicano no, se organizó. Con todo nuestro sentido del humor, tenemos un sentido del humor un poquito fuerte, pero nos llegó ayuda de todos los estados, aquí en el centro, que fue donde más golpeó. Pero dijéramos, quedó como hecho aislado. No, en el sismo de 17, sí, fueron los jóvenes. Los jóvenes mediante redes sociales fue impresionante cómo se movilizaron, cómo enviaban mensajes WhatsApp y de pronto tenías grupos de jóvenes en todas partes haciendo colectas, yendo a apoyar y afortunadamente no fue tan fuerte o no tuvo tantas consecuencias, pero caray, los jóvenes, ¿sí? Sin ninguna bandera política ni nada, simplemente se movilizaron. Bueno, así es el mexicano, o sea, en el momento crea, en el momento explota y es solidario con todos, ¿sí? Insisto, quizá no vamos más allá, pero de entrada, ante una situación difícil, el mexicano se crece y se crece bastante. Esta pregunta va a ser un poco difícil. Sería, ¿ustedes tienen algún personaje en particular que los inspire o que sea su favorito o su favorita y que ese sea un personaje como vital para ustedes, como mexicana o como mexicano? Yo creo que tenemos varios, o por lo menos yo, ¿no? Uno de ellos es Cuauhtémoc. El hecho de que tan joven tenga a sus espaldas un pueblo y que tenga que pelear contra sus propios dioses, supuestamente. Entonces, es también un ejemplo, ¿no? Un motivante. Él, por ejemplo, Hermenegildo Galeana, que a pesar de que no estudió, no tenía esas posibilidades porque creo que vivía muy lejos del poblado donde había escuelas, pero nunca estudió. Y sin embargo fue uno de los brazos de Morelos, ¿no? Y las mujeres, no se diga las mujeres, por ejemplo, de la independencia, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, ¿no? Pero yo creo que me iría por Cuauhtémoc y Hermenegildo Galeana. Sí, y bueno, yo creo que tenemos personajes, dependiendo de la etapa de la historia de México. Yo particularmente igual para la época prehispánica, donde está documentado, porque pues no todo está documentado, salvo la última etapa, ya lo que es el clásico. Pues sí, me voy directamente con Cuauhtémoc también, es un personaje que me impacta, sí, muchísimo.
en la época de la independencia normalmente nos vamos con Hidalgo, Morelos, sí, mis respetos para el generalísimo Morelos, pero hay un par de personajes que a mí me atraen bastante. Uno de ellos es Ignacio Allende. Siempre hablamos de Hidalgo y Allende, pero Allende siempre está como a la sombra de Hidalgo. Y realmente el organizador de todo fue Allende. El que organiza todo este movimiento fue Allende. Y Allende, bueno, pone a alguien que tenga ese magnetismo, ese carisma para encabezar el movimiento, pero el organizador de todo ese levantamiento fue Ignacio Allende. Y tiene unas anécdotas fabulosas, Ignacio Allende. Y otro personaje que me encanta, pero yo me divierto leyendo sobre él, que es Fray Servando Teresa de Mier. Sí, este fraile dominico, todo lo que hizo por nuestra independencia, pero aparte él era ingenioso, él era creativo, no, es un personaje impresionante. Fray Servando se escapó un montonal de veces, incluso muerto se escapa, es toda una historia, ¿no? De dónde fue a parar su momia, ¿sí? Sus restos. No, es impresionante Fray Servando Teresa de Mier, ese sentido del humor tan especial de siendo presidente Guadalupe Victoria y le pide permiso para organizar una fiesta en el Palacio, ya no era Virreinal, ya era Palacio Nacional, y era muy amigo de Guadalupe Victoria, y Guadalupe Victoria se lo concede, y él organiza una fiesta para despedirse de sus amigos porque ya se va a morir. Así, ya cuando están todos en la fiesta, bueno, ¿y cuál es el motivo de la fiesta? Ah, que ya me voy a morir y quería despedirme de todos ustedes. Y uno dice, pues es el humor negro. No, murió 2 días después. Entonces, sí fue una fiesta de despedida. Y así podemos encontrar en diferentes etapas de la historia. Revolución Mexicana, me voy mucho con Felipe Ángeles. Sigo impactado por la personalidad de este gran hombre, un gran revolucionario. Y así por el estilo. Yo creo que tenemos varios personajes dependiendo de la etapa histórica. Amigas, amigos, esperemos que estén tomando nota de todos estos personajes y que estén disfrutando tanto como yo esta increíble y fabulosa charla sobre personajes de nuestra historia. No se les olvide suscribirse y si les gusta esta plática y esta entrevista, por favor denle un like y compartan. Pueden dejarnos en sus comentarios cuáles son sus personajes favoritos de la Revolución Mexicana o de cualquier otro periodo de la historia mexicana y justamente generar esta identidad que a veces se nos olvida un poquito. ¿Qué otras cosas están haciendo? ¿En dónde están dando conferencias? Platíquenos un poquito de todos los proyectos que tienen. Ya nada más nos faltan como unos 2 episodios para empezar con la intervención francesa, que nos la están pidiendo mucho. Y pues también se vienen algunas conferencias, tanto aquí en México, el profesor va a hablar de la decena trágica y de Gustavo Amadero, precisamente en la delegación Gustavo Amadero. Así es que sí, alcaldía, ya es alcaldía, exactamente, en la alcaldía Gustavo Amadero, el 19 de febrero a las 6 de la tarde, sí, ¿verdad? A las 6 de la tarde. Y vamos a estar en Phoenix, Arizona, también en febrero, a finales de febrero. Es en marzo, ¿verdad? Marzo. Ya sea el 1 o el 2 de marzo, y también va a estar hablando el profesor. No me acuerdo cuál es el tema, profesor. Vamos a hablar sobre la herencia cultural y las raíces culturales. Es un tema que nos pidieron nuestros amigos allá en Arizona, pero igual vamos a hablar de muchos personajes inmersos en la vida cultural. Y también hay un proyecto que igual nos están invitando, es un programa de televisión digital y va a ser los lunes a las 4 de la tarde, donde también el profesor su servidora vamos a estar hablando un poquito, sobre todo el profesor va a estar hablando de historia de México, ¿no? Y ahorita empatándose un poquito con el vino, ¿verdad? Así es, va a ser el primer lunes de cada mes y a las 4 de la tarde se va a transmitir vía YouTube, pero ya es televisión digital y todo va a ser alrededor del vino. Casi en México no tenemos mucho la cultura del vino comparado con Europa, pero está creciendo mucho el vino en México
Y tenemos toda una historia, realmente tenemos toda una historia alrededor de, entonces, pues vamos a estar hablando de estos temas. Sí, y algunas conferencias también que están pidiendo, por ejemplo, en Puebla y en otros lugares, pero que todavía no se concretan, pues ya les diremos próximamente. Los links para que ustedes puedan escuchar el programa de La Verdadera Historia de México, o para que lo puedan escuchar tanto en Spotify o en YouTube o en cualquiera otra de las plataformas, aparecen en este momento en pantalla para que puedan ir y de verdad conocer este podcast, que aparte de que tiene mucha calidad, tiene muchísima información bien interesante. Por favor, escuchen este podcast, suscríbanse al canal del profesor y de la licenciada Doris. Yo les invito de verdad encarecidamente que escuchen el programa de Urus Radio, ¿no? En cualquiera de las plataformas que lo puedan encontrar, como les digo, aquí aparecen en pantalla. Es increíble el programa, de verdad se los recomiendo mucho. Si una persona que nos está escuchando o viendo en este momento quisiera empezar a estudiar más sobre la historia de nuestro país, sobre la historia de México, ¿qué le recomendarían? ¿Dónde puede comenzar? ¿Cuál es un buen consejo para pues que se inicie en este camino de lo histórico? Bien, hay mucho material. De hecho, hay mucho material, no solamente gráfico, libros, igual por internet. Ya hay muchas bibliotecas que están digitalizadas. Yo busco mucha información en la biblioteca de la Universidad de Nuevo León, que está accesible a todo el público, y buscamos temas en específico, pero hay libros que son importantes, muy importantes conocer. Libros que son fundamentales. No hablamos de una verdad absoluta, pero sí nos refiere o nos acerca a una temática muy importante. Uno de ellos, por ejemplo, es La visión de los vencidos, del maestro Miguel León Portilla. Es un libro muy pequeñito. Sin embargo, este libro sí nos abre un panorama porque le da voz a los conquistados. Tenemos todas las versiones de Bernal Díaz del Castillo, de Sahagún, etcétera, de los conquistadores, pero él aquí le da voz a los conquistados. Entonces es un libro, creo, fundamental, ¿sí? Tenemos, dentro de la Revolución Mexicana, hay muchos novelistas, Francisco de Urquizo, Rafael F. Muñoz, etcétera, que narran la revolución como se vivió en la trinchera. No hablan de cosas generales, sino como se vivió directamente en la trinchera. Tenemos libros, por ejemplo, de la independencia, creo yo, de los que yo he leído, creo que el mejor escritor es el maestro Carlos Cerrejón. Escribe sobre Hidalgo, sobre Morelos, ha hecho unas investigaciones fabulosas y también se pueden conseguir los libros y se llaman así, Hidalgo, Morelos, de Carlos Cerrejón, y hay mucho material. Lo que también comentaba el profesor, novelas, yo les recomiendo la novela de La conspiradora de Guillermo Barba, está fabulosa y es de la época de la independencia y habla de la Güera Rodríguez también. Está El seductor de la patria, que habla de Santana. Está también Azteca, de la época prehispánica, de Gary Jennings, pero esa, bueno, son novelas, y en las novelas, pues no todo sí, es veraz, ¿no? Hay cuestiones que pues mete el autor, ¿no? De su cosecha. Y pues sí, yo creo que los libros son importantísimos, y que escuchen Urus Radio, la verdadera historia de México. Así. ¿Qué le dirían a todas las personas que nos ven en esta entrevista referente a lo que significa ser mexicana o mexicano hoy en 2024? Iniciando este 2024, ¿qué significa ser mexicano o mexicano con todo el conocimiento histórico que ustedes tienen y con todo ese bagaje cultural? Mira, me voy a salir aparentemente un poquito del tema, para darte una referencia histórica. El 6 de agosto de 1945, el bombardero Enola Gay lanzó sobre Hiroshima la primera bomba atómica, ¿sí? 3 días después, sobre Nagasaki, otro bombardeo atómico. Bueno, esta primera ciudad, Hiroshima, no era el objetivo de los norteamericanos, era el segundo objetivo. El primer objetivo era la ciudad de Yokohama. La instrucción al piloto es que si encontraba el lugar nublado, porque
que les interesaba mucho filmar la explosión, se desviara al segundo objetivo. Y efectivamente encontró Yokohama lleno de nubes y se fue hacia Hiroshima y lanzó la bomba ahí. La pregunta aquí es, ¿por qué Yokohama? Si Yokohama era un puerto o es un puerto, pues lleno de templos, lleno de escuelas, o sea, no tenía instalaciones militares, no tenía fábricas de armamentos, nada. ¿Por qué derramar o tirar una bomba atómica en Hiroshima? Y la respuesta es porque Yokohama era el centro cultural, o sigue siendo el centro cultural del Japón, ¿sí? Había que pegarle en su cultura. Vámonos un poquito más atrás. Tú estás ahorita en Europa. Cuando se desata la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos alemanes en mayo del 40 se giran y empiezan a avanzar hacia Francia. ¿Qué hicieron los franceses? Guardar su cultura. La Gioconda terminó abajo de una cama, ¿sí? Guardar su cultura. ¿Y qué querían los alemanes? Llevarse la cultura, ¿sí? O inclusive desaparecerla. ¿Qué pasó en la Guerra del Golfo Pérsico? Sí, en la Guerra del Golfo Pérsico, lo primero que se bombardearon fueron los museos en Bagdad. Ahí cayeron las bombas. O sea, ¿qué quiero yo decir con esto? Que la manera de someter a otro país es borrando su cultura. Esa es la manera de someter a un país. Borra su cultura, es la primera etapa. ¿Para qué? Para que no la conozca, para que no se pueda levantar, para que adopte otra cultura y de pronto ya no se identifique consigo mismo, ¿sí? Bueno, entonces aquí estaría la respuesta. ¿Cómo es el mexicano de ahora? El mexicano de ahora, desgraciadamente, no conocemos, no hablo de todo mundo, pero en su gran mayoría desconocemos nuestra cultura. Nos han enseñado una cultura que no es la correcta, nos han enseñado a sentirnos quizá avergonzados de nuestras raíces, que yo no me atrevo a presumir de mis antepasados, porque nos han etiquetado de sanguinarios por los sacrificios humanos, nos han etiquetado por muchas cosas y yo no siento el orgullo de ser mexicano. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros usamos esta frase muchas veces en las conferencias. Cuando termina nuestra lucha de independencia, copiamos inmediatamente el modelo europeo y formamos un imperio, ¿sí? O sea, queríamos seguir siendo españoles de alguna forma. 1910, época de la Revolución, fue una época de mucha influencia francesa. Entonces queríamos ser franceses y teníamos colonias con casas para nieve, cuando aquí no neva, por ejemplo, y todo estaba francesado. Y en 2010, 100 años después, pues que es nuestro tiempo, lo que vemos es que queremos ser norteamericanos y queremos imitar todo de allá. Entonces ya quisimos ser españoles, ya quisimos ser franceses, ya quisimos ser norteamericanos. ¿Cuándo vamos a cambiar a nuestro país, independientemente del gobierno que esté? Aquí no es de partidos políticos, lo vamos a cambiar el día que queramos ser mexicanos, que podamos sentirnos orgullosos de ser mexicanos. Ese día cambiamos a nuestro país, ¿sí? No somos superiores a nadie, pero tampoco somos inferiores a nadie. Entonces, México tiene un potencial enorme y es lo que no nos han enseñado, porque no nos han tirado una bomba atómica, es cierto, no nos han bombardeado como en Bagdad, es cierto, pero ¿qué crees? Que nos han robado nuestra cultura, nos han escondido nuestra cultura. Entonces, lo que buscamos nosotros es igual, como tocarle el hombro a alguien y decirle, oye, mira, esta es nuestra cultura, aquí está, siéntete orgulloso de ser mexicano. Y esa es la labor que hemos estado haciendo con este programa. Exactamente, ¿no? Y creo que es importante también evitar esas diferencias. Yo creo que todos tenemos diferentes maneras de pensar, de sentir, tenemos inclinaciones políticas, pero si dejamos esas diferencias, yo creo que nuestro país sería muchísimo mejor. Yo estoy súper convencida que México, tan rico que es en cultura, tradiciones, ¿sí? Si nos dejamos de esas divisiones y si vemos precisamente esa identidad, si tenemos amor por nuestro México, por nuestra patria, podríamos llegar a ser una potencia mundial. Yo lo creo así y creo que sí tenemos todo para hacerlo. Solamente pues es que nos decidamos hacerlo, ¿no?
Me siento honrado de haber contado con la presencia del profesor y de la licenciada Doris el día de hoy. Les reitero que este siempre es su canal, este siempre es su casa. Gracias por acompañarnos en esta cápsula tan interesante y estoy convencido de que mientras más nos enamoremos de nuestra identidad como mexicanos, más vamos a poder entender justamente el potencial que podemos pues desarrollar. Muchísimas gracias por esta cápsula. Si te gustó, no olvides dejar un like, no te olvides de compartir. Invito por favor a que puedas ver y escuchar las cápsulas de La Verdadera Historia de México de Urus Radio. Esto es Diálogos Humanistas, conjuntando mentes brillantes, conociendo filosofías de vida. Nos vemos en la próxima y muchísimas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Hasta y luego. Felicidades por esos 3 años. Un abrazo muy fuerte de México. Hasta luego.